Vamos a Santiago capítulo 2 en nuestro estudio esta tarde. Estamos en capítulo 2, versículo 10 al versículo 13 en nuestro estudio. Santiago es un tremendo libro. Santiago, el pastor de la iglesia allá en Jerusalén, está compartiendo grandes verdades para nuestra vida espiritual. Y Santiago se conoce como el libro de Proverbios, tiene mucha sabiduría, unos temas que Santiago comparte con nosotros para ayudarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria que nosotros vivimos, y pues vamos a estar mirando y estudiando y escudriñando estos versículos para nosotros aprender. Vamos a leer junto así sentado versículo 10 al versículo 13, que es el próximo pensamiento de Santiago para los cristianos y también para nosotros. Después vamos a mirarlo uno por uno y orar que Dios nos ayude en sacando una aplicación para nuestra vida en esta tarde. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Señor, ahora te entregamos estos versículos. Ayúdanos, Señor, a entender el corazón de Santiago, lo que estaba enseñando a estos cristianos que estaba en dispersión, y también aplicándolo en nuestra vida en esta tarde. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos aprendiendo en las últimas semanas sobre el tema de acepción de personas y hablamos que la Biblia dice que es un pecado si nosotros tratamos uno diferente que el otro. Y Santiago estaba mencionando quizás algo en su iglesia que estaba pasando entre los ricos que venían en la iglesia, y la iglesia le estaba tratando a ellos diferente, dándole a ellos más autoridad o más conocimiento en la iglesia, y los pobres se quedaban atrás y sin atención. Y pues Santiago reconoce que eso también pasa en las iglesias. Yo lo conozco como pastor, otros pastores que da más atención a los que tienen dinero porque quieren que ellos ofrenden y den a proyectos, y pues dan más atención a ellos. Hay iglesias donde, iglesias que no es común con nosotros, pero invitan los que hacen películas que se convirtieron en cristianos o tienen dinero, y le invitan, cuando vienen a su iglesia, le invitan a frente al púlpito, y pues le da esa atención porque son conocidos, y pues a los otros no. Y pues Santiago pasó tiempo hablando sobre eso. Ojalá que vimos y estamos claros de tratar a todos en la iglesia igual. Los feos igual que los lindos, los que no tienen pelo, los que tienen pelo, y los ricos y los pobres. No importa quién entra en nuestra iglesia,
nosotros debemos darle el amor de Cristo a ellos, como si Dios estaba aquí tratándole a ellos en esa manera. Hablamos después de amor a su prójimo, que tiene que ser con acepción de personas. Si estamos tratando a todos igual, pues tenemos que tener amor a nuestro prójimo, a todos que están en nuestra vida. Y vimos eso en capítulo 2, versículos 5 al versículo 9. Y Santiago hablando otra vez de los pobres y los ricos, dice que Dios eligió los pobres para que sean ricos y ricos en la fe y herederos del reino. Gracias, Señor, que tú y yo como cristianos, si tú conoces a Cristo como Salvador, tú y yo somos ricos. Quizás no somos ricos en la cartera, pero somos ricos en la fe. Y tú y yo somos herederos del lugar más grande que de este mundo, que ni está en este mundo, que son los cielos. Y pues somos ricos en esa manera. Pero todavía hay mucha atención a los ricos, y aquí Santiago dice, ¿por qué le tratan a ellos tanto? Aún ellos le arrastraban a los tribunales. Que estos pobres o la iglesia, aunque estaban dando más atención a los ricos, Santiago dice, ¿por qué a ellos? Ellos, para sacarte dinero en su vida, te llevaba a ti a los tribunales. Ellos se aprovechaban de los pobres, pero todavía los pobres daban atención a estos ricos. Aún Santiago dice que algunos de ellos blasfemia en nombre de cristiano, en nombre del Señor, y todavía daba atención a ellos. No importaba lo que estaban haciendo, ellos solamente estaban preocupados del dinero. Y Santiago da esta lista de por qué está dando atención a estas personas, a este grupo. Pero tenemos que amar a nuestro prójimo, sea pobre o rico. Y Santiago dice, terminando, que no hay acepción de persona y es un pecado. Ahora cambiamos tema en este próximo pasaje, estos próximos 4 versículos. Y Santiago ahora está hablando sobre la ley. Es algo que hemos hablado en Romanos y otros libros, y puse como título en esta tarde, falla en una y es culpable de todos. Imagínate en la escuela, si tú estabas en la escuela y tú estabas o rompiste una ley, algo que ellos estaban mandando, y te dijeron a ti, rompiste una, ahora es culpable de todos. Imagínate la policía mirando y no tenía marbete y te pidieron a ponerte al lado y dijeron, tú no tienes marbete, pero es culpable de todo. Y imagínate también en el tribunal, estando a frente del tribunal y porque robamos algo y le dicen a nosotros que estamos culpables de todo. Y Santiago está diciendo esto de la ley. Si fallamos en una parte de la ley, estamos culpables de todo. Quiero ver en este pasaje, desde versículo 10 al versículo 13, son 4 versículos. Quiero ver 4 cosas sobre la ley en este texto, para que tú veas dónde nosotros vamos. Número 1, somos culpables de toda la ley. Número 2, somos transgresores de la ley. Número 3, somos juzgados de la ley. Y número 4, somos misericordiosos de la ley. Ustedes ya saben cómo me encantan los puntos y siempre trato de tener puntos para que se queden en nuestra mente y tratar que aparezca un poquito y ojalá que les ayude en eso. Número 1, esta tarde vamos a somos culpables de toda la ley. Mira lo que dice en versículo 10, Santiago capítulo 2, versículo 10. Y vamos a escudriñar estos versículos juntos y entender lo que Santiago está diciendo sobre la ley. Santiago empieza ahí en versículo 10, dice, porque cualquiera cubre un grande grupo.
Cualquiera aquí no está diciendo los impíos o los cristianos, cualquiera. Cualquiera, cristiano o inconverso. Obviamente Santiago está hablando a los cristianos, pero aún los inconversos, ¿verdad? Podemos añadir o ponerlo en este grupo. Dice, no acepción de todos somos culpables, está porque cualquiera, este principio es para todo, porque cualquiera que guardare toda la ley, ahí esa palabra guardare es cualquiera que obedece, o cualquiera que cumple, o cualquiera que observen toda la ley. Aquí la ley está hablando de la ley moral. Aún Santiago cambia, como en Pablo Romanos, a veces está hablando de ley, los 10 mandamientos, la ley moral, a veces es los principios. Y aún en la última parte de este pasaje, Santiago está hablando de principio de la ley. Pero aquí dice, porque cualquiera que guardare toda la ley. Obviamente el único que podía guardar toda la ley es el Señor Jesucristo, pero está cubriendo y dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o el que tropieza en un punto, o los que fallen en un punto, o los que desobedecen en un punto. Ahí punto obviamente está hablando del mandamiento, parte de la ley. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, en un punto, dice, se hace culpable o responsable de todas las leyes. Iglesia, no podemos, algo que Santiago está tratando de dejarnos saber, que no podemos tener obediencia selectiva en cuanto a la ley. A veces nosotros dividimos los mandamientos del Señor. Robar no es tan malo comparado a matar a una persona. Y empezamos a ponerlo en diferentes categorías. Es decir, pues yo voy a hacer este no es tan malo comparado a el otro. A veces dice la mentira blanca no es tan malo como una mentira regular. Y empezamos a tratar de ser selectivo en las leyes. Nos olvidamos de que matar y adulterio se rompe aún en la mente. Si tú odias a una persona, es igual que matando. Si tú estás mirando a otro con unos deseos sexuales, pues también está cometiendo adulterio. Aún en la mente nosotros estamos rompiendo la ley sin algo físico, sin matar a una persona físicamente, todavía lo estamos haciendo en nosotros. No podemos decir, iglesia, cuando estamos mirando las leyes, y si vemos todo, aunque Santiago está hablando de los 10 mandamientos, pero hay 613 leyes en la Biblia, obviamente no podemos guardar toda la ley y no podemos guardar ni los 10 mandamientos. Pero no podemos decir que me gusta el mandamiento de Dios en contra de matar. Wow, es un tremendo mandamiento que la gente no maten a otros. Así pues yo lo guardaré. Yo voy a obedecer ese mandamiento porque es una buena. Pero no me gusta el mandamiento que está en contra del adulterio. Y pues, como no me gusta a mí, yo no lo voy a guardar. Debemos obedecer toda la ley. Quizás esto fue algo que Santiago estaba luchando, donde estaban dividiendo los mandamientos, obedeciendo selectivo y mirando unos más peor que otros o más malo que otro. Y pues, si escogemos... estaba mirando un ejemplo, ¿verdad?, de estos mandamientos. Si yo tiro una piedra allá atrás a
esa ventana allá atrás, pues ¿qué va a pasar? Se va a romper completamente. No solamente una parte, pero una piedra va a romper todo. Si nosotros ofendemos en una, vamos a ser culpables de todos los mandamientos. Así dice Santiago. Desobediencia a una ley es desobediencia a todo. Somos desobedientes si rompimos una o a todo. El principio es que somos desobedientes al Señor, sea una, o sea 5, o sea 10 de los mandamientos. Y Santiago dice, pues si ofendiere en un punto o un mandamiento, se hace culpable de todos. Nadie puede ser un cristiano por guardando la ley. Guardando la ley no es parte de nuestra salvación, no es un requisito que nosotros necesitamos para la salvación. Si era posible, no era necesario que Cristo obviamente muera por nosotros en la cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería o será justificado. Y obviamente en ese tiempo ellos trataban de añadir a la salvación por gracia y parte de la ley. Tenía que guardar la ley. Obviamente Dios está diciendo que somos salvos por la gracia del Señor, por la fe en Cristo Jesús, que nuestra salvación no tiene nada que ver con la ley. Pero es importante que como cristianos estamos obedeciendo la ley. Dios quiere que seamos obedientes a los 10 mandamientos. Nosotros a veces buscamos qué debemos obedecer y qué no obedecer en la Biblia. A veces sacamos versículos fuera de contexto para que aplique en mi vida y aún me permite hacer algo que no agrada a Dios. Yo lo he visto tanto tiempo. Aún me ha pasado un tiempo donde una persona quería yo darle permiso para vivir con otro hombre que no estaba casado con ella. Y pues estaba tratando de yo como pastor darle permiso, decirle que estaba bien a cometer adulterio. Y me daba una lista, pero yo nunca me casé y es sí. Y tratan a veces a cambiar los versículos para que ellos puedan vivir en el pecado. A veces somos culpables de eso. Y pues tenemos que estar cuidado. Estamos obedeciendo toda la ley, toda la Biblia, lo que Dios nos manda a nosotros hacer. No podemos vivir en cualquier manera. Este versículo que leímos demuestra nuestra necesidad para un Salvador, ahí en Gálatas. Cristianos dicen, si no lo puedo guardar, pues no voy a tratar de hacerlo. Dice, mira, yo no puedo guardar las leyes, yo no puedo guardar los 10 mandamientos, pues yo ni voy a tratar. Más si yo rompo ofendiere en una y soy culpable de todos, pues ¿por qué yo voy a tratar de guardar la ley? ¿Por qué yo voy a tratar de obedecer la ley si como quiera estoy culpable de la ley? Lo correcto es si rompimos un mandamiento, somos culpables de el mismo castigo que se merece por rompiendo todos los mandamientos del Señor. Muchas veces no comparamos con otros, nos comparamos. Entre cristianos lo comparamos. Mira a esta persona lo que están haciendo ellos son peor que yo lo estoy, o yo soy. El pecado que yo estoy practicando es diferente o no tan peor como la otra persona en la iglesia y tratamos de comparar uno más peor que el otro. Pero Santiago dice que si ofendiere en uno es culpable de todos. No es uno peor que el otro. No solamente vemos, número uno,
culpable de toda la ley. Pero número 2, Santiago está dando ahora un ejemplo en versículo 10. Versículo 11. Este versículo demuestra la unidad de la ley. Este ejemplo de versículo 10 se está utilizando en versículo 11. Mira lo que dice en versículo 11, este ejemplo. ¿Verdad? Recuerda versículo 10, si ofendiere en una, rompe toda o es culpable de toda. Ahora versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Pensamos que uno es peor que el otro. Y Santiago dice que no importa cuando hablamos de salvación, en sentido de la ley. Cualquier que rompemos o rompimos la ley. Cualquier que fallamos, estamos rompiendo la ley. Todos pecamos y necesitamos a Cristo Jesús. Cuando miramos el pecado en la iglesia, la juzgamos muchas veces de entre 1 a 10. Le ponemos grados en el pecado en la iglesia. O número 1 no es tan bueno, no es tan malo, hasta el número 10, que es lo peor que tú puedes hacer en la iglesia. Dice ahora en versículo 11, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor o violador de la ley. Tú no puedes matar a uno y decir que por lo menos no cometí adulterio. Yo maté a una persona, pero gracias Señor que yo soy fiel y no soy un adulterio. ¿Ves? Como están comparando los dos y por eso da este ejemplo. Dios no lo va a aceptar. Rompe una ley y rompe toda. Ofiende en una y es culpable de toda. La ley es uno porque Dios es uno. Por eso ofendemos, estamos culpables de todas. Si rompimos un mandamiento de Dios, nosotros violamos el que era de la ley, toda la ley. Número 3, ahora somos juzgados de la ley. Allá en versículo 12. Dice, así hablar y así hacer. Vemos estas dos acciones, hablar y hacer. Deben hablar todo lo que digan usando nuestra boca, está diciendo a Santiago, o hacer, o cómo nosotros nos comportamos como cristianos, todo lo que hagan. Podemos usar la boca para pecar por medio de la lengua. A veces nosotros utilizamos la lengua para pecar contra Dios. Podemos usarlo para edificar a los cristianos o podemos usarlo para pecar contra el Señor. La boca en nuestras acciones tiene que trabajar junto. La boca y las acciones, el hablar y el hacer, tiene que obedecer a los dos. Lo que hablamos y lo que hacemos deben ir juntos. Si yo hablo y digo algo, debe salir en mis acciones, practicar lo que nosotros predicamos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Es algo que estamos viendo hoy en día mucho más y más, a personas que diciendo que son cristianos, pero no hay evidencia en su vida que ellos realmente son cristianos. Hablan como cristianos, se visten como cristianos, pero durante la semana están viviendo como el mundo. Si tú dices que eres un cristiano, pues Dios espera que tú eres cristiano 24/7, que durante la semana tú estás haciendo cosas que hacen los cristianos. No diga que es cristiano, después durante la semana están viviendo como el mundo, haciendo las cosas que el mundo hace. Lo que hablamos y lo que hacemos debe ser igual.
Palabras y acciones son importantes en los ojos de Dios. Iglesia, Dios está pendiente en lo que tú hablas, Dios está pendiente en sus acciones y Él espera que como cristianos esos dos tienen un buen testimonio y vamos a ser juzgados por ella. Tú vas a estar juzgado delante de Dios por su hablar y su hacer, lo que hablamos y lo que hacemos. Dios quiere que practicamos lo que predicamos. Cada vez que abrimos la boca debe ser consistente con nuestra vida cristiana. Un cristiano maduro obviamente debe controlar su boca, debe conocer en esos momentos difíciles cómo parar y refrenar su lengua. Puede evitar el pecado de la lengua. Nosotros podemos romper el mandamiento de matar solo con nuestra boca. Podemos odiar a una persona y salir palabras de odio sobre esa persona y somos culpables de matando a ellos. Ahí en versículo 12, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados. Santiago está diciendo, no se olviden que van a ser juzgados por su hablar y su hacer. Ahora dice, por la ley de la libertad. Ahí estamos haciendo el cambio. Estaba hablando de la ley, los 10 mandamientos. Ahora él menciona la ley de la libertad. El principio. De los principios que nosotros vivimos. La ley de la libertad que nos trae libertad a nosotros, que nos hace libre a nosotros. Nosotros estamos bajo la ley de libertad. Y aunque tú y yo tenemos libertad, las leyes que tenemos todavía tenemos que obedecerlas. Y por esas leyes seremos juzgados. Recuerda el tribunal de Cristo, que es el momento que tú y yo como cristianos vamos a estar delante del Señor y vamos a dar cuenta, la Biblia dice, por lo bueno y lo malo. Ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Santiago está diciendo, no se olviden que lo que tú hablas y lo que tú haces, nosotros en el final vamos a estar dando cuenta, vamos a ser juzgados por nuestro hablar y nuestro hacer. Tenemos que hablar y hacer sabiendo que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de libertad. Esta es la aplicación que nos da a nosotros. La ley de libertad nos libra de la esclavitud de la ley. En la diferencia que ellos practicaban en el Antiguo Testamento, que ellos tenían que guardar la ley, y pues nosotros tenemos esta libertad, que aunque no es parte de salvación, todavía tenemos libertad en que tenemos que obedecerla, pero no vamos a dar cuenta en parte de nuestra salvación por la ley. Tenemos libertad de amar a Dios y obedecer los mandamientos, pero no son parte de nuestra salvación. Dios no va a juzgar a nosotros según las leyes del Antiguo Testamento. Dios nos va a juzgar a nosotros bajo la ley de libertad. La ley que nos da la libertad. Tenemos la libertad de obedecer a Dios y nos ama y demuestra misericordia para nosotros. Vimos ahí, número 1, somos culpables de toda la ley. Número 2, somos transgresores de la ley. Número 3, somos juzgados de la ley. Número 4, aquí es donde voy a pasar más tiempo en este tiempo que tenemos. Número 4, somos misericordiosos de la ley. Ahí en versículo 13. Dice Santiago en versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
Dios no va a tener compasión con nosotros si nosotros no demostramos compasión con otros. Nosotros obviamente necesitamos la misericordia de Dios en el día de juicio como cristianos. Necesitamos la misericordia de Dios cuando estamos delante de Él en el tribunal de Cristo, que Él tenga misericordia sobre nosotros. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es victorioso, la misericordia es victorioso sobre el juicio. El que ha mostrado compasión triunfará a la hora de juicio. Dios será misericordioso a esa persona que tiene misericordia a otros. Interesante, sabemos que esta palabra misericordia es una de las características que describe a Dios en todas sus características que Él tiene. Misericordia es un sentimiento de pena por los que sufren, es compasión a otros. Esto es una característica de cada siervo del Señor. Tú esta noche, esta tarde, tienes que tener misericordia sobre otros, porque Dios ha sido misericordioso a nosotros. Rápidamente, ¿por qué debemos ser misericordiosos con otros? ¿Por qué Dios nos pide a nosotros ser misericordiosos, tener compasión a otros? ¿Por qué debemos ser misericordiosos con otros? Número uno, debemos ser misericordiosos porque Dios es misericordioso. Iglesia, tú debes tener compasión sobre otros porque Dios tiene compasión por ti. Y eso debe motivarnos a tener compasión para los que tienen necesidades y los que están pasando por tiempos difíciles. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: ser pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Número 2, debemos ser misericordiosos porque la misericordia me hace feliz. Cuando nosotros somos o damos compasión a otros, nos da felicidad. En Proverbios capítulo 14, versículo 21, esta última parte dice: mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es un proverbio, es sabiduría para nosotros. Mas el que tiene misericordia de los pobres o los que tienen necesidades, dice que es feliz, es bienaventurado. También en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 7, en los bienaventurados, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es importante, iglesia, que nosotros tengamos esta característica en nuestra vida. Que nosotros seamos misericordiosos porque Dios es misericordioso por nosotros y aún eso trae felicidad a nosotros. Tú conoces cuando tú aprovechas para tener compasión a otro, tú te sientes feliz porque está ayudando, está demostrando compasión, está haciendo algo que Dios nos manda a nosotros hacer, y cuando estamos obedeciendo a Dios, eso trae felicidad, eso trae a nosotros gozo porque estamos obedeciendo al Señor. Número 3, debemos ser misericordiosos porque necesitamos la misericordia de Dios en su juicio. Yo voy a ser misericordioso, yo voy a demostrar compasión porque yo necesito la compasión del Señor en ese momento de juicio. Allá en Efesios capítulo 2, tú puedes marcar estos versículos
para que puedan mirarlo más adelante. Pero Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí vemos la misericordia del Señor por nosotros. Número 4, debemos ser misericordiosos porque Dios nos manda a ser misericordiosos. Es un mandato del Señor para nosotros como cristianos a tener compasión para los otros, para tener misericordia sobre ellos. Allá en los profetas menores, en Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Algo que Dios espera de nosotros, justicia, misericordia y humillarnos delante de Él. Es importante, iglesia, que nosotros tengamos misericordia. Esos puntos que yo he dado para nosotros poner en práctica. Ahora, ¿cómo yo puedo ser misericordioso con otros? Sabemos que Dios nos pide cómo debemos ser misericordiosos. Ahora, ¿cómo yo puedo ser misericordioso con otros? ¿Qué acciones yo puedo tener para demostrar misericordia a otra persona? Número 1, ser paciente con otros. Cuando nosotros somos pacientes con otros, estamos demostrando compasión, estamos demostrando misericordia sobre ellos. Yo sé que muchas veces hay personas en nuestra vida que es difícil para tener o ser paciente con ellos, pero es una manera de demostrar compasión. Ser paciente con otros porque Dios es paciente conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Algo importante, tener paciencia con otros. Paciencia con otros demuestra una manera que nosotros podemos demostrar la misericordia. Número 2, algo que tú puedes hacer para demostrar en acción misericordia. Número 2, ayudar a otros que tienen necesidad. Esas son cosas básicas, solamente quiero ayudarle a poner en práctica, versículo 13 en nuestro texto, de ser misericordioso, ayudar a otros que tienen necesidad. Interesante, ayer estábamos pasando en la tienda y había una persona que lo estaba pidiendo para agua. Y nos dijo, ustedes son cristianos, ¿verdad? Dice, sí, deben de tener, es como si debemos tener botella de agua con nosotros en todo momento, ¿verdad? Si son cristianos, si yo pido algo, tú tienes que dármela. Un poco me sentí como ofendido en un sentido porque ella estaba esperando que si yo soy cristiano, que yo tengo que proveer, y si no proveo lo que ella necesita en este momento, no cualifico como cristiano. Después salimos con una botella, había una máquina de botella ahí, una máquina que tú pagas $1, ¿verdad? Pues ella se sentó ahí a frente. Nosotros somos pobres, no teníamos $1 con nosotros y cuando entramos en la tienda salimos con una botella y se la entregamos a ella. Y pues cambió, ¿verdad? Cambió esta actitud de ella. Hablamos con ella y aún aprovechamos, testificamos con ella y aún ella iba a venir hoy a la iglesia, pero no podíamos llegar a comunicar con ella para buscarla. Pero cuando veamos la necesidad, debemos de ayudar y es una manera de demostrar misericordia.
Sabemos la historia, no vamos a entrar en el buen samaritano en la Biblia. Es un ejemplo que nosotros podemos tomar en ayudar a otros que tienen necesidad. En Romanos capítulo 12, voy a leer versículos 6 y 7 y 8 en este capítulo para demostrar cómo debemos ayudar a otros. Dice en Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado o dada, si el de profecía usiese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y dice en el final, el que hace misericordia con alegría. Debemos ayudar a otros cuando hay necesidad. Y no todo tiene que ser en dinero, ¿verdad? Hay otras necesidades que nosotros podemos utilizar y usar para ser de bendición a otros. Número 3, hacer el bien a los que no te hacen el bien a ti. Cuando nosotros queremos demostrar misericordia a otros, algo difícil para hacer, pero algo que debemos hacer para demostrar compasión, es hacer el bien a los que no te hacen el bien a ti. En la carne, nosotros queremos hacer igual que ellos nos hacen a nosotros. Si no me hacen bien a mí, pues yo tampoco te voy a hacer el bien a ti. Esa es la carne. Pero la verdad es que demostramos misericordia y compasión cuando hacemos el contrario y ellos vean, que aunque tú me hiciste algo mal a mí, yo voy a hacer el bien para ti. Y le estamos enseñando a ellos misericordia en ese momento. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malediencia y toda malicia. Versículo 32, antes ser benignos unos con otros. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos demostrar misericordia a ellos que quizás no hacen el bien a nosotros para que ellos vean el amor de Cristo. Nos lleva a nosotros al número 4 esta tarde, ser amable con los que me ofenden. Casi igual como el otro, pero cuando somos amables con la persona que me ofende a mí, pues nosotros estamos demostrando misericordia, estamos demostrando compasión a esas personas. Y número 5, terminamos aquí en esta tarde, cómo ser misericordioso con otros. Demostrar amor a ellos que nadie presta atención. Hay muchos por ahí que nadie le prestan atención a ellos. Pueden pasar por nuestro lado y ni se notan que están ahí. Y cuando nosotros sacamos el tiempo, el momento para dar atención a esas personas que nadie está prestando atención, pues le estamos demostrando a ellos misericordia. Y yo sé que hay otras cosas que podemos utilizar para nosotros demostrar compasión o misericordia a otros, pero Santiago está diciendo que si Dios nos da misericordia a nosotros y compasión, debemos tener compasión también a otros. Nosotros necesitamos misericordia en ese momento del juicio. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros.
Lo que hablamos, lo que hacemos, debe ser igual de lo que estamos viviendo. Mis palabras, mis acciones, debe decir que yo soy cristiano. Vimos en esta noche, esta tarde, somos culpables de toda la ley. En versículo 10, somos transgresores de la ley. En versículo 11, somos juzgados de la ley. En versículo 12, y somos misericordiosos de la ley. En versículo 13. Ojalá, iglesia, que nosotros podemos buscar esta semana una manera de nosotros poner en práctica y ser misericordiosos y tener compasión sobre ellos que tienen necesidad. No solamente aquí en la iglesia, pero también en las calles y en otros lugares que vemos necesidad, que nosotros demostramos el amor de Cristo sobre estas personas que necesitan ayuda en esos momentos. Señor, gracias por este